SCP-031 es un organismo amorfo, con un peso de 75 kilogramos. SCP-031 es capaz de moverse a una velocidad de 3 kilómetros por hora, dejando un rastro de aceite tras de sí. Pruebas con muestras de tejido han demostrado que SCP-031 está parcialmente compuesto de músculo humano y tejido epidérmico. SCP-031 es capaz de reproducir el habla humana en cualquier tipo de tonalidad o acento, aunque no se sabe actualmente cómo el SCP-031 produce el sonido. Los sujetos que miren directamente al SCP-031 verán a una persona con la cual tuvieron una atracción romántica en algún momento de su pasado. Cuando el SCP-031 es consciente de que está siendo observado, dice ser esta persona y que ha terminado en la indigencia en algún momento de su pasado. SCP-031 intentará persuadir al sujeto para alojarse con él durante un período de tiempo prolongado, hasta poder estar en una situación estable. Estos efectos se aplican a toda persona que mire al SCP-031, y la investigación no ha determinado un número límite de personas que puedan ser afectadas por SCP-031. Si se aloja en un domicilio, SCP-031 intentará iniciar una relación romántica con el sujeto. Téngase en cuenta que el SCP-031 no entrará en contacto con el sujeto durante este tiempo, solo con sus vocalizaciones. Si el sujeto acepta, SCP-031 empezará a tomar el domicilio como su hogar. Cuando el SCP-031 comienza a afectar a sujetos adicionales, intentará disuadirlos de sus intenciones románticas. Sin embargo, se han documentado múltiples casos donde el SCP-031 comenzó a incidir con más de un sujeto a la vez, siendo 8 la mayor muestra de relaciones que se ha observado. Inevitablemente, el SCP-031 comenzará a afectar a tantos sujetos que, cuando es observado por múltiples personas, tendrá puntos de vista contradictorios acerca de su apariencia, personalidad y género. SCP-031 fue recuperado durante un violento incidente, que tuvo lugar en un hotel, el cual era un frente de la fundación. Múltiples sujetos reportaron salvajes contradicciones respecto a la apariencia del SCP-031, además de que el equipo de contención inicial también fue afectado. Sin embargo, la amplia distribución de amnésicos y tranquilizantes inhalados lograron pacificar a los sujetos afectados, y el destacamento móvil especial estaba finalmente preparado para contener al SCP-031. Desde 16 de noviembre de 1958, el SCP-031 ha sido clasificado como seguro. Anexo. Los investigadores han determinado que los sujetos asexuales no son afectados por el SCP-031. Sin embargo, estos sujetos reportan a SCP-031 como una pequeña y regordeta figura humanoide oculta por un humo oscuro con la forma del cuerpo del SCP-031. Se han programado pruebas para saber por qué estos sujetos son afectados de esta manera. SCP-040 tiene la apariencia de una niña caucásica de aproximadamente 8 años de edad, con una altura de 1 metro. El individuo presenta numerosas anomalías físicas, su piel es hipersensible a la luz y puede ser fácilmente dañada por contacto físico, su pelo presenta una tonalidad rosado brillante, es delgado y tiende a caer fácilmente. Sus ojos presentan heterocromía verde/amarilla. Es ciega del ojo izquierdo, cuya esclerótica es completamente negra. El estado emocional del SCP-040 se encuentra dentro de los rangos aceptables para alguien de su edad, considerando los efectos de la reclusión prolongada y sus anomalías físicas. Es levemente más inteligente que el promedio de su edad y su comportamiento es generalmente cooperativo. Se puede destacar que el sujeto se acostumbró rápidamente a su situación de reclusión, esto puede deberse a la educación que recibió. SCP-040 presenta la capacidad de manipular materia viviente, mutando y modificando organismos preexistentes con el propósito de crear nuevos seres, a los que se les refiere como SCP-040-1. Esta habilidad se genera de voluntad y requiere una concentración considerable y tiempo para realizarlo, el proceso se vuelve inestable e inexacto cuando se concentra en detalles pequeños. SCP-040 no es capaz de alterar organismos microscópicos, y modificar organismos vegetales le resulta muy complejo. Materia orgánica muerta puede ser utilizada y cuando un organismo vivo sea parte del proceso. En la mayoría de los casos, los SCP-040-1 no presentarán comportamientos preestablecidos.
La mayoría se comportará como un animal doméstico común, generalmente extremadamente leales a SCP-040, sin importar la existencia de una relación previa. La apariencia de los SCP-040-1 varía de caso en caso. En algunos casos, se retendrá información previa con alguna forma de modificación, como la aparente cambio autoinfligido en SCP-040, aunque en la mayoría de los casos no queda rastro de la morfología original. Al parecer, SCP-040 es incapaz de modificar una segunda vez los SCP-040-1. Datos de captura. El sujeto se capturó en la década del 2000. SCP-040 era uno de los 15 sujetos a poner en custodia. Diversas investigaciones no señalaron anomalías en los otros individuos. Se les suministró amnésicos a los detenidos y al público en general y se tomaron las medidas necesarias para cubrir el caso sin más incidentes. El área de recuperación sigue siendo monitoreada en caso de que reaparezca un fenómeno de esta índole. Anexo 01 al SCP-040 se le permite convivir con los siguientes SCP. SCP-040-1-A. Un organismo simbiótico polimórfico capaz de cambiar su tamaño, forma, color y textura dependiendo del ambiente que lo rodea. Sirve como protección/cobertura exterior, similar a una chaqueta o un suéter, absorbiendo nutrientes del torrente sanguíneo de SCP-040. Se comprobó que comparte la mayoría de su composición genética con el gato doméstico Felis silvestris catus. SCP-040-1-C. Un organismo esférico capaz de volar gracias a vesículas o sacos llenos con helio. La entidad tiene 11 extremidades que terminan en prolongaciones oponibles y su sistema respiratorio es tan complejo que puede reproducir una gran variedad de sonidos musicales. SCP-040-1-J. Organismo cuadrúpedo cubierto con una gruesa capa de pelaje rosado y azul. No posee ojos, su boca es ancha con dientes redondeados y es capaz de caminar en superficies verticales. Ocasionalmente es utilizado por SCP-040 como medio de transporte. SCP-022 es un depósito de cadáveres en el sótano de un hospital de Gran Bretaña. Hasta 1980, no hubo sucesos anómalos reportados en la morgue. Informes de actividad extraña se recibieron por primera vez en noviembre de 1985. El área fue rápidamente puesta en cuarentena por la Fundación, con una historia oficial publicada diciendo que el edificio entero había sido condenado. La razón de la repentina manifestación de sus propiedades extrañas sigue bajo investigación. Periódicamente, un cajón al azar dentro de la morgue se abre para revelar un cadáver cubierto con una sábana. Después de aproximadamente 6 minutos abiertos, el cadáver será animado de nuevo y tratar de salir de la morgue. En este punto, el cadáver se designará SCP-022-1. En algunos casos, el cadáver se descompone demasiado para salir con éxito de SCP-022 o incluso levantarse de la mesa en la que se encuentra. En este caso, SCP-022-1 suele luchar y retorcerse sobre la mesa hasta que caduque. Si una instancia de SCP-022-1 expira sin estar sobre la mesa se desliza de nuevo en el cajón, que luego se apaga. Los informes indican que el olor de tejido quemado es evidente inmediatamente después de tal evento. La fuente de energía que sustenta los casos de SCP-022-1 es actualmente desconocido. Los casos no respiran, comen o duermen, y sus cuerpos no producen calor. Análisis de SCP-022-1 tras la expiración no ha descubierto ningún órgano anormal o sustancias químicas presentes, sino que parecen ser cadáveres completamente humanos. Las instancias también poseen la fuerza física que supera a la de los seres humanos normales. A pesar de las pruebas directas han resultado problemáticas, los investigadores estiman que el aumento de la fuerza sea aproximadamente 500 newtons de fuerza de elevación superior a lo que cabría esperar de un cuerpo humano compartiendo una condición similar. El análisis está en marcha para determinar si este efecto está conectado a la fuente de energía desconocida o si se trata de un fenómeno completamente separado. Cuando las partes del cuerpo se separan de SCP-022-1, la porción con la mayor masa conserva sus efectos. Todas las otras piezas se vuelven inertes. La destrucción de la cabeza o el cerebro no neutraliza a SCP-022-1. El torso y las extremidades inferiores siguen siendo moviéndose.
La destrucción completa del tejido parece ser el único método para terminar con éxito los casos de SCP-022-1. Solo a veces, los casos de SCP-022-1 simplemente caducan, todo movimiento cesa y parecen ser simples cadáveres de nuevo. La cantidad de tiempo que tarde depende del grado de daño al cuerpo y es la tasa de descomposición, y puede durar entre 2 días y 3 semanas. La investigación ha revelado que los organismos que actúan como SCP-022-1 han sido robados de instituciones de morgue en todo el país. El mecanismo de esta transferencia se está investigando actualmente. Ninguna adición de un nuevo evento de SCP-022 hasta el momento ha resultado imposible. Cualquier objeto que entre a SCP-022 desaparece poco después de pasar por la puerta, sin dejar rastro. Esto incluye objetos inanimados y especímenes biológicos. En tanto que una instancia de SCP-022-1 posee una boca en funcionamiento, la lengua, y la tráquea, es capaz de comunicarse plenamente con los investigadores. Anexo 022-001. Una solicitud ha sido presentada para crear una nueva entrada de SCP-022 mediante la eliminación de una parte de la pared sur. Solicitud pendiente de aprobación. Anexo 022-002. Una pila de la materia se descubrió en el suelo de la habitación directamente encima de SCP-022. Parecía contener toda la materia que se habían enviado al SCP-022, con la excepción de los seres humanos. Todos los materiales aparecían rotos y desgastados. Los componentes metálicos estaban cubiertas de grandes cantidades de óxido, con todas las partes biológicas que están en diversas etapas de descomposición. Las pruebas revelaron que el tiempo entre la inserción de un objeto en SCP-022 y reapareciendo arriba para ser precisamente 183 segundos. Los seres humanos que entran, sin embargo, no aparecen en dicha pila. En cambio, los seres humanos parecen integrarse en la morgue, y más tarde pueden animar como instancias de SCP-022-1.